Feliz sábado, que Dios los bendiga. Saben que yo siempre me acuerdo cuando me dicen qué bueno ver a un joven predicando, cuando me miran a mí. El tema es que ya se está terminando mi juventud. ¿Hace cuánto ya que nos conocemos, hermanos? Y esta semana ya cumplo 29 años. 29. Y ustedes, la gran mayoría me han conocido cuando yo tenía 18. Y fui cumpliendo años, sí, bastante, ¿no? Pasa el año, pasa el tiempo. Así que el sábado que viene vengo para que me canten el feliz cumpleaños. Hermanitos, vamos a la Biblia. Si hay un título para ponerle al sermón, le pongamos el destino de las naciones. Vamos a conocer un poco del Dios que tenemos y cómo yo, como estudiante de historia, voy viendo que Dios es el más grande historiador que yo haya conocido. Y cuando esta semana yo estaba escuchando las clases, ya empezamos las clases, y estaba escuchando a mi profesora con fuerza, tenía que hacer fuerza para escuchar a la profesora, porque a veces hablan cosas que vos decís qué manera de delira que tienen los académicos a veces, y hablaba de cómo iniciaban las ciencias sociales, y yo digo, de verdad que hay una ciencia tan ignorada y es la ciencia del Evangelio. La ciencia de la Biblia, que es superior a todas las ciencias que yo haya estudiado en la universidad. Y en la universidad uno recibe muchos conocimientos que te excitan la mente, y lamentablemente muchos jóvenes quedan engañados y entrampados por eso, cristianos también, y bueno, pero creo que no se los puede culpar porque no han conocido la grandeza del Evangelio, la grandeza extraordinaria, la ciencia inmensa vertida en ese Evangelio que es Cristo muerto y resucitado. Cuántas cosas nos faltan por conocer y son maravillosas. Así que vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De cómo Dios, para mí, el Señor es el más grande historiador, hablando de cómo Él ve a las naciones y el inmenso Dios que tenemos. Vamos a Éxodo, al libro de Éxodo, en el capítulo 34. Vamos a ver una poderosa exclamación para que nosotros ya de entrada vamos viendo el Dios que tenemos. Ustedes saben que después, si quieren, tienen ganas, lean en Isaías capítulo 43, cómo Dios todo el tiempo está diciendo: yo soy tu creador, yo soy tu formador, yo soy tu redentor, yo soy tu Dios. Como diciendo, ¿vos te das cuenta de a quién le estás sirviendo? ¿Realmente te das cuenta del Dios en el que crees? Bueno, con esa magnitud tenemos que nosotros empezar a leer en Éxodo 34, versículos 5 al 9. Y dice: Jehová descendió en la nube frente a Moisés, ¿no? Moisés está viendo esta experiencia. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo es nuestro Dios? Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, ¿a cuántos? A millares. A millares, vamos teniendo en cuenta esa palabrita, millares, porque Dios puede perdonar a millones como perdona a uno. Que perdona la iniquidad. Oh, qué lindo, ¿no? Para aquel que ha pecado, está angustiado porque ha pecado. Recuerde que Dios es esto, es Dios de misericordia que perdona la iniquidad, la rebelión, ¿y qué cosa? Y el pecado. No se olviden nunca del amor del Señor. Porque no hay ser humano, no hay hombre que no peque. En algún momento vamos a pecar, pero no nos alejemos, volvamos siempre al Señor. Y que de ningún modo, pero acá el Señor recuerda una gran verdad también, y que de ningún modo
tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado, o sea, al que rechazó todos los llamados, todas las oportunidades, ya es declarado malvado, el Señor no tendrá misericordia de él, no lo dará por inocente porque no es justo, no es justicia. ¿Y qué dice? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo noto acá, en esta poderosa exclamación que encontramos aquí en el libro de Éxodo, que la Biblia quiere que recordemos que nuestro Dios es misericordioso y que Él ve a millares y los puede perdonar a millones como perdona a uno. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es inmenso, hermanos. La inmensidad del universo no lo abarca a Dios, no puede, no puede. Es tan tremendo nuestro Dios, pero aún así es tan perfecto, tan maravilloso, que Él perdona a millones como perdona a uno, y para Él cada uno es muy valioso. Es muy interesante porque el amor del Señor no es un amor, no es como nosotros, que nosotros vemos a muchas personas y por ahí siempre dejamos de lado a uno, qué sé yo, porque es introvertido, porque es calladito. No, no, no. El Señor no es así. El Señor le presta atención a todos y a cada uno con completa atención, como si fuese el único habitante del planeta. Así también el enemigo. Pero recordemos nosotros que nuestro Dios es así. Y miren ustedes, vamos a ir al capítulo 4 de Éxodo, para que entendamos más esta forma de amar que tiene Dios. En Éxodo capítulo 4, en el versículo 22 y 23, yo le puse como título el destino de las naciones. Bueno, es que justamente hay versículos que muestran, y lo acabamos de leer, que para Dios millones son como una persona. Así de grande nuestro Dios. Y en el capítulo 4 de Éxodo vemos en el versículo 22 y 23, leemos lo siguiente. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi ¿qué? Mi hijo, mi primogénito. Pero Israel estaba compuesto por ¿cuántas personas? Muchas, miles. No sé si decir millones, pues no eran tantos, pero por miles, más de 100.000, 500.000. En la Biblia hay aclaraciones de eso, no nos vamos a poner a discutir de eso. Pero para que vean cómo Dios ve a un gran grupo de personas, y Él le dice, Israel, ¿es mi qué? Es mi hijo. ¿Y cualquier clase de hijo? No, mi primogénito. Importantísima la palabra primogénito. Y dice el versículo 23, ya te he dicho que dejes entonces ir a mi hijo. Está hablando del pueblo de Israel como una sola persona. Que dejes ir a mi hijo, ¿para qué? Para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Estas son palabras de Jehová al faraón. Hermanos, la grandeza de Dios debe entenderse de que aunque Él a millones de personas, millones en conjunto de personas, Él las ve como una sola persona, a una nación entera Dios las puede ver como una sola persona, también está bien atento a cada uno de los que componen esa nación. ¿Sí? Él es bien atento, no es un Dios que se comporta como nosotros, que de verdad a veces fallamos en el amor, en el amar a los demás, a veces fallamos. Vamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías, y de esto que yo les estoy comentando, hay muchas pruebas, hermanitos. En el libro de Isaías vamos a ver una palabra interesante, que si son bien perspicaces, son bien detallistas, recordarán que este versículo lo leyó nuestro querido hermano Roberto el sábado pasado. En Isaías capítulo 40, versículo 15, vamos entendiendo cómo el Señor mira entonces a millones de personas. Conjunto de millones de personas, Él lo mira como si fuera uno. Así de grande es el Señor. Pero no por eso ignora las necesidades de cada uno que conforman ese grupo. Y aquí vemos más todavía.
En Isaías capítulo 40, versículo 15, he aquí las naciones a Jehová, ¿no? Le son como la gota de agua que cae del cubo. Automáticamente piensen en el tamaño de una gota de agua, hermanitos. ¿Se la pueden medir? Y complicado, ¿no? Pero piensen ustedes automáticamente cómo está diciendo la palabra de Dios que un país para Dios, ¿cómo es? Como una gota de agua. Como una gota de agua. Dice que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Hermanitos, piensen en una balanza. ¿Vieron eso cuando van a la verdulería y le tienen que pesar la fruta, la verdura? Piensen en esa balanza. Bueno, piensen en el polvo que hay en esa balanza. Bueno, así dice el Señor que son las naciones para Él. Él las compara a polvo que está sobre las balanzas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Qué son las naciones para el Señor? Como nada, como una gota. Él está haciendo esa increíble comparación para que entendamos la inmensidad del Dios que tenemos y lo pequeños que somos. Aunque veamos a millones de personas reunidas, para el Señor son nada. Versículo 17. Y si a alguno le molesta la palabrita nada, cosa que no creo, pero dice, escrito está, como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. O sea, está diciendo que cuando el Señor haga comparación, él va a decir que las naciones son como nada. ¿Ustedes pueden pensar en nada? No, yo no puedo dejar mi mente en blanco, no se puede pensar en la nada. Y termina diciendo, nada, menos que nada, ¿y qué más? Y que lo que no es. No voy a explicar eso porque ya lo explicó nuestro hermanito Roberto el sábado pasado. Si quieren reescuchar esa explicación de esa frasecita, vayan y escuchen el sermón de vuelta. Pero a lo que yo estoy apuntando es a otra cosa. Es que la inmensidad de Dios, Él dice que los países, las naciones que nosotros vemos, a veces vemos que son como imperios poderosos, ejércitos de millones de personas con una fuerza destructiva impresionante, para el Señor dice, son nada. Para mí, dice el Señor, son nada. Los gobiernos, los planes, las naciones, los países, los imperios, a través de la historia son nada. ¿Cuál es el propósito de entender todo esto? Bueno, es para que nosotros vamos entendiendo qué es lo que Dios hace por nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en Isaías capítulo 51 hay una palabra que a mí me encanta recordar. De hecho Isaías desde el capítulo 40 hasta el capítulo 61 básicamente, son capítulos que a mí me encanta releer cada tanto, ¿sí? Hoy estaba leyendo el capítulo 52 porque habla de cómo Dios se goza en aquel que guarda el sábado, ¿sí? No, en el capítulo 56. Pero en el capítulo 51 vamos a leer versículo 1, no, del versículo 11 en adelante. Estamos en Isaías capítulo 51, versículo 11. Dice, ciertamente, el Señor está profetizando aquí, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Aquí el Señor está profetizando para su pueblo, ¿no? ¿Cómo dice él que era Israel? Su hijo primogénito. Él no hace acepción de personas, pero él dice primogénito por algo especial. Versículo 12. Y esto es para aquel que está triste, para aquel que siente que su vida no tiene sentido, o para aquel que tiene mucho miedo. Hermanitos, antes de leerlo, yo les pongo en contexto. Este año es un año de elecciones. Elecciones políticas. ¿Tienen miedo de lo que pueda pasar? ¿Tienen miedo de lo que le pueda pasar a nuestro querido país? ¿O de lo que ha venido pasando durante muchos años? ¿Tienen miedo de lo que vaya a pasar en toda Latinoamérica? ¿En todo el mundo?
Porque uno ve las noticias y a veces da para espantarse, hermano. A veces da para espantarse. Pero el Señor nos recuerda que los gobiernos, los países, son como qué, como nada. ¿Y para Él qué son? Nada. ¿Y quién nos recuerda ahora? Versículo 12. Yo, dice el Señor, yo soy vuestro ¿qué? Consolador. Yo soy el que les calma, yo soy el que los anima. En otras versiones dice, yo soy el que te da ánimo, yo soy el que te da alegría. ¿Quién eres tú? Dice, y mira, ¿no? Dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como qué? Como, acá en mi versión dice como heno, como paja, como nada. ¿A quién le tenés miedo? Te está preguntando el Señor. ¿A quién le temes? ¿A las conspiraciones? ¿A los planes políticos? ¿Cómo decirlo? A ver, hay muchas cosas públicas en la internet, en el diario, en los medios, pero hay un montón de otras cosas que no se conocen, que se mantienen en oculto. El Señor dice, ¿vas a tener miedo? ¿A quién le tenés miedo? ¿Al hombre? ¿Al que hace planes sin mí? Versículo 13. En otras versiones, en vez de hacer una declaración, hace una pregunta. Pero lo leamos ahora el versículo 13. ¿Ya te has olvidado de quién? De Jehová. En otras versiones dice, hace una pregunta. ¿Ya te olvidaste de Jehová tu Dios? ¿Te has olvidado de tu Hacedor? Que extendió, miren lo que hace, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? Extendió, ¿qué cosa? Los cielos, hermanito, esas cosas. Lo que vemos, hermanito, para que nos estallen las neuronas. El cielo está ahí arriba porque el Señor lo quiso. Él fundó la tierra. Y todo el día, y encima es bien explícito el versículo, ¿no? Todo el día temiste continuamente del furor del que aflige. En otras versiones dice, todo el día te estuviste angustiando de aquel que hace angustia. ¿Ya te has olvidado de mí? Dice el Señor. Cuando se disponía para destruir. Y termina con una pregunta. ¿Dónde está el furor del que aflige? ¿Dónde está? Hermanito, hermanita, no es para que temamos. El futuro ya está decidido. Y ahora que vamos a ir ahondando más en la Biblia, vamos a ir viendo la magnitud del Dios que tenemos. Porque realmente, hermano, es para que nos estalle la cabeza si realmente logramos comprender lo que estamos entendiendo. ¿A quién le tememos? ¿Qué va a pasar este año? No sé, va a ser la voluntad del Señor. Yo lo que sí sé es que no tengo que tener miedo. Es que no debo temer, no debo desconfiar. ¿Qué dice Salomón? No he visto justo desamparado. ¿Le faltó algo, hermanos? Yo me pongo a pensar, a mí nunca me faltó nada. ¿Lo merezco? Como decía el hermanito de la escuela sabática, no, no lo merezco. No lo merezco. Desastre. Desastre de persona. Pero el Señor es bueno. El Señor provee. No hay manera de desconfiar. No hay manera. Y vamos a ir viendo ahora, vamos a ir profundizando más en esto. Vamos a ir al libro de Génesis. ¿Por qué decía yo que el Señor es para mí el más grande historiador que haya existido jamás? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde creen ustedes? En el libro de Génesis, el capítulo 11. Como dice mi viejito, mi viejo que nos debe estar escuchando ahí por la internet, él dice que él le pide al Señor no para ser rico, sino para poder pagar las cuentas. Y bueno, es que sí, hay que tener fe, porque hasta ahora se pudo pagar y se puede comer. Vamos a ir al libro de Génesis, pero vamos a ir ahora más profundo, ¿sí? Vamos a ir a meternos en algo más profundo todavía. Vamos a ver hasta dónde nos llega, hasta dónde nos lleva el Señor. En Génesis capítulo 11 vamos a recordar este episodio interesante.
Vamos a leer en el versículo 7 y 8. No vamos a leer toda la historia, ustedes ya lo conocen. El ser humano está queriendo construir una torre, ¿sí? ¿Sí? La torre de Babel. Pero vamos a leer algo interesante. Versículo 7. Vamos a leer en realidad el versículo 6, para que vean que cómo ve el Señor a multitud de personas como uno. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así dice el versículo 8. ¿Qué hizo Jehová? Los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Cuando dice los esparció por toda la tierra, quiere decir que los esparció por toda la tierra. Siempre hago este ejercicio para que caigamos en la cuenta de lo que estamos leyendo. El Señor aquí ha ordenado, ha creado, como también lo diría un muy querido hermanito, ha creado las razas, las distintas formas que tenemos de ser las personas. Aquí es donde se divide y está demostrado, hasta científicamente se ha demostrado, hermanitos, que de acuerdo al lenguaje que uno tiene, se van formando rasgos físicos, inclusive. Ustedes van a ver, una querida profesora de francés en el secundario, ella me explicaba por qué los franceses muchas veces tienen arruguitas aquí al costado de los labios, porque su lenguaje los lleva a movilizar mucho la boca de tal forma que se va amoldando su rostro en función de su lenguaje, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo en el versículo 8, entendamos en la profundidad de lo que Dios nos hace entender, que cuando dice que Jehová los esparció desde allí sobre toda la faz de la tierra, es que ahí es donde el Señor ha creado lo que posteriormente nosotros conocemos como diversidad de culturas, de razas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje también hace que se creen distintas culturas. Ustedes saben que cuando se estudia otro lenguaje se cambia inclusive la manera de ver la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver el mundo desde el hebreo que desde el español. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanitos, pensamos con palabras. Traten de pensar algo sin usar una palabra. No van a poder. Es imposible. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje nosotros filtramos la realidad, ¿sí? Por eso las palabras son muy importantes. De acuerdo, de así es como también nosotros tenemos que entender que en la diversidad del lenguaje se va armando diversidad de culturas, diversidad de cosmovisión. ¿Y quién lo hizo eso? No estamos leyendo nosotros que el Señor ha venido en este momento cuando eran uno y había un solo lenguaje en el planeta. Ha dicho, no, ya no va a ser así. Ahora los voy a confundir para que haya diversos lenguajes y encima los voy a esparcir sobre toda la faz de la tierra, para que vayan a habitar en aquellos lugares que eran desconocidos en aquel entonces, que nosotros después vamos entendiendo que se fueron conociendo. Uno puede aceptar esto como no puede aceptarlo, pero vamos a seguir viendo más. Vamos al libro de Deuteronomio, para que se nos confirme este pensamiento. Deuteronomio capítulo 32. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8. Marquen este versículo, hermanitos. No se olviden cómo dijo el Señor en Éxodo 4. Israel es mi ¿qué? Mi hijo, mi primogénito. Y acá el Señor dice algo. Cuando el Altísimo hizo, presten atención a cada palabrita. ¿Quién hizo? El Altísimo. ¿Qué cosa hizo?
heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y esto es interesante, porque esto está confirmando lo que venimos leyendo en Génesis, en la Torre de Babel, que el Señor ha dispersado a las personas por todo el mundo con lenguajes distintos, pero lo hizo porque tuvo ganas, porque se enojó solamente. Acá está diciendo el versículo 8, ¿cómo termina? ¿Según el qué? El número de los hijos de Israel. Y hay que entender, hermanitos, que israelita no es solamente el que lo es en la carne, sino el que lo es también en el corazón. Esto es extraordinario, porque acá es donde nosotros tenemos que entender. Ya vamos a ir a leer más versículos. Si quieren ir buscando Daniel capítulo 2, tenemos que leer Daniel capítulo 2, pero yo les voy explicando. Esto es interesante, hermanitos, porque estamos viendo que el Señor ha dividido a las personas para que se formen las distintas culturas y razas en el mundo. Y acá en Deuteronomio hemos leído que Él hizo heredar a las naciones. Hizo heredar quiere decir que Él le ha dado a una nación tal lugar, tal tiempo. Quiere decir, hermanitos, que a lo largo de la historia, todas las naciones, todos los reinos e imperios que han existido y dejaron de existir, fue por voluntad de ¿quién? Por voluntad de Dios. Básicamente lo que estamos viendo es que ¿quién hizo la historia tal cual como la conocemos? El Señor. Y lo hizo con un santo propósito, como termina diciendo el versículo 8, según el número de los hijos de Israel. Lo hizo pensando en sus hijos. Lo hizo pensando en la salvación de sus hijos. No lo vamos a leer este versículo porque ya lo leí un montón de veces, pero en Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27 está escrito que el Señor ha dispuesto los límites de la habitación de cada uno que existe en el planeta existido, existe y va a existir. ¿Para qué? Para que palpando busque al Señor. Hermanitos, esto es para que entendamos que el Señor armó el mundo tal cual como lo conocemos. Incluso no leí un versículo que cuando Él dice en Génesis capítulo 10, no lo vamos a leer, pero dice que la descendencia de Jafet, ¿saben quién es Jafet? Es hijo de Noé, ¿sí? Uno de los 3 hermanos. O era hijo de... estoy confundido, si estoy confundido no importa. Lo importante es que él agarró la descendencia de Jafet y le hizo habitar a más allá de las costas. Y cuando dices costas, está hablando más allá del mundo conocido en aquel entonces. Hijo de Noé, ahí está. Gracias, hermanita, muchas gracias. Bueno, lo agarró a Jafet y a su descendencia lo hizo esparcir más allá de las costas. Hermanos, eso es lo que yo quiero. Por esa razón yo le digo al Señor que Él es el más grande historiador. Porque Él no solamente me hace estudiar historia cuando leo la Biblia, sino que me hace entender que Él es el autor de los eventos históricos que yo estudio en la universidad justamente. Con todo lo que implica, con todo lo que implica, ¿quién ha permitido el descubrimiento de América? Saben que el descubrimiento de América también ya estaba profetizado en Apocalipsis. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Qué cosa rara está diciendo? No, bueno, es que hay que hacer todo un estudio para entenderlo, hermanito. No lo vamos a hacer ahora porque si no vamos a estar hasta las 4 de la tarde. A lo que voy es que el Señor es el autor de todos los eventos históricos que hemos visto y que hemos estudiado. ¿Sí? El Señor ha dicho, esta nación va a estar aquí, va a estar acá tanto tiempo. Y sus gobernantes, y su política, y sus conflictos internos. ¿De eso también te encargaste, Señor? Sí. Por eso, Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. Hermanitos, no se duerman porque recién son las 12 del mediodía. Y me dijeron que tengo hasta las 1 de la tarde, así que hay para rato. Y además comemos acá, es verdad, así que hay para rato. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. Me encanta estas palabras de Daniel. Dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder
y la sabiduría. Él, ¿cómo dice? Él muda, Él cambia, Él transforma los tiempos y las edades. Y esto me encanta porque en historia siempre vemos, vamos a estudiar historia antigua, vamos a estudiar historia medieval, vamos a estudiar historia contemporánea. Y el Señor me dice, ¿sabes quién es el autor de que sea antigua, medieval, contemporánea, moderna? Yo hice eso, me dice. ¿Por qué, Señor? Por el número de los hijos de Israel, por todos sus hijos que él iba a tener alrededor de todo el mundo. Pero sigamos leyendo. Él muda los tiempos y las edades, ¿cómo dice? Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es extraordinario, porque el avance tecnológico que hemos tenido a lo largo de la historia es porque él lo quiso. Y como él lo quiso y cuando él lo quiso. No se le escapó nada al Señor. Él no deja nada librado al azar. ¿Cómo dice? Él pone reyes. Qué gobernador malo que hemos tenido. El Señor lo quiso. ¿Y él qué hace? Quita. Él quita reyes. Ustedes sabrán en la historia de Nabucodonosor, ya lo vamos a leer después, que Nabucodonosor, él estaba orgulloso de su imperio. Y ya, lo dejo picando, ya lo vamos a leer enseguida. A lo que quiero llegar, hermanitos, es que nada ha acontecido sin que Dios lo permita. Nada. Una célula no muere sin que el Señor lo permita. Vamos al libro de Lamentaciones. Lamentaciones está después de Jeremías. ¿A quién le voy a tener miedo entonces, Señor? Señor, me preocupa el futuro, me preocupa mi sustento, me preocupa que allá en el otro lado del mundo están produciendo todo tipo de conspiración y enfermedades y yo tengo miedo, Señor. No te preocupes, no temas. Nada acontece sin que el Señor lo permita. En Lamentaciones, está después de Jeremías, capítulo 3, vamos a leer del versículo 34 al 38. Dice el Señor, Él hace una aclaración. Si bien el Señor es el que ha dirigido los eventos históricos, no viola el libre albedrío, pero uno dice, pero Señor, han acontecido muchas cosas malas. Sí, es verdad, me dice él, pero te hago una aclaración. Versículo 34. Desmenuzar, capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, o sea, hacerlos sufrir, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, confundirlo, trastornar al hombre en su causa, que dice, el Señor no lo aprueba, Él no se goza del sufrimiento. Pero, versículo 37, ¿quién? A ver, ¿quién? ¿Quién? Pregunta, a ver, ¿quién se constituye en ser atrevido y decir, no, yo lo voy a decir? No, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermanos, de verdad, ni un cabello se me cae sin que el Señor lo permita. Ni un cabello. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado, como diciendo, hey, no te lamentes por las circunstancias, lamentate por lo que realmente hay que lamentarse. ¿Podrá alguien decir que aconteció algo que el Señor no mandó? Nadie puede decir eso, porque el Señor mandó todo y no se le escapó nada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como Job. Bendito Dios, porque Dios da y Dios quita. Nada, hermanitos. A ver, cuando yo digo nada, nada, voy a, qué sé yo, a pagar una cuenta. ¿Qué cuentas tiene que pagar? Y hay una fila inmensa hasta la esquina en el Rapipago. ¿Quién lo permitió? El Señor. Porque no les pasa, hermanos, a veces que van y no hay nadie.
¿No les pasa a veces que digo, ay, gracias, Señor, que no hay nadie para hacer fila? Tengo que hacer un trámite a las 2 de la tarde en pleno verano y hay una fila inmensa y a veces no hay nadie. El Señor lo permite. ¿Por qué les cuento esto? Porque el otro día vi en internet una chica cristiana que ella decía, gracias, Señor, que me hiciste esperar 2 horas de fila para que me atienda el médico, porque hasta en esas cosas trabajas mi carácter, dice. Qué fe, ¿no? Y es que sí, hermanitos, hasta en esas cosas pequeñas se encarga el Señor. No se le escapa nada. Claro, leíamos que el Señor, Él tiene misericordia de todos los millones de millones de millones de millones como uno solo, pero también está mirando al unito, al solito, al que nadie lo ve, el Señor lo está mirando. El Señor lo está mirando, al Señor no se le escapa. Hermanitos, esto es para que entendamos que a Dios no se le escapa nada, ¿sí? Ni siquiera el destino de las naciones. Recordemos un poco las profecías. Vamos a volver a Daniel. No vamos a leer todo, pero vamos a leer un poquito. Recordemos las profecías, hermanito. En el sueño de Nabucodonosor, ¿qué aprendemos allí? Que el Señor es el más grande historiador que ha habido en la existencia. Que Él ha ordenado los eventos humanos. Porque ¿cómo era el sueño de Nabucodonosor? Veía la estatua, la cabeza de oro, ¿sí? El pecho y los brazos de plata, la cintura de bronce, ¿no? Las piernas de hierro y los pies de barro cocido con hierro. Hermanos, yo ahora que tengo que rever algunas cosas de la historia medieval, yo no sé cómo explicarlo, pero es ver algo que yo ya conocía. ¿Y de dónde lo conocía yo? De la Biblia. De la Biblia, del capítulo 2 de Daniel. Claro, porque Nabucodonosor, el imperio babilónico. Después vino el imperio medo-persa, ¿sí? Después viene Grecia. Después viene Roma. Roma en las piernas. Ustedes saben la división que tuvo Roma después. Imperio romano de Occidente, Imperio romano de Oriente. Es extraordinario lo detallista que es la profecía. Y después vienen los pies. ¿Y cuántos dedos tienen los pies? 10. 10 pueblos bárbaros invadió después Roma, hermanos. Extraordinaria la profecía. No hay forma de negar que eso ha acontecido. No hay forma. Por eso, recordemos también la otra profecía, Daniel, las 4 bestias. Ustedes la recordarán. ¿Cuál era la primera bestia? El león, que representaba ¿a quién? A Babilonia. Después viene el oso que se levantaba más de un lado que el otro, porque era una unión entre 2 imperios, uno más fuerte que el otro, los medos y los persas. Después viene el leopardo, Grecia. Y después viene la bestia indescriptible, que es la Roma. Porque se vuelve indescriptible, ¿por qué? Porque se vuelve la Roma religiosa. Ya lo conocemos, ya lo estudiamos, ya lo recontra sabemos. Pero hermanos, entendamos esto, que esto ya ha sido profetizado mucho antes de que acontezca. Y cuando uno va a estudiar historia no va a hacer otra cosa más que estudiar la Biblia. A mí me maravilla. Leemos ahora en Daniel capítulo 4, versículo 28 al 31. Por si alguno todavía tiene dudas de que si realmente será el Señor el que hace que las naciones gobiernen, ¿será realmente el Señor el que lo hace? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Le preguntemos a la Biblia, no al predicador. Daniel capítulo 4, versículo 28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pobre Nabucodonosor no se había dado cuenta que el que le dio el poder era ¿quién? Era Dios. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. ¿Quién es el que da y quién es el que quita? El Señor. ¿Quién es el que permite que nos gobierne? ¿Quién nos gobierne? El Señor. ¿Qué va a pasar? El Señor lo sabe, el Señor lo va a permitir. Nosotros lo único que tenemos que hacer es: Señor, yo me entrego a tu voluntad.
Hermanitos, ya vamos a ir terminando el mensaje, pero yo quiero que vean cómo el destino de las naciones ya está decidido. Ya está decidido. Y no solamente que ya está decidido por lo que va a acontecer, sino que estuvo decidido desde siempre. El mundo se ha desarrollado como Dios lo planificó. Los eventos históricos, nada fue librado al azar. Nada. Por eso, hermanito, vamos a terminar. Vamos a leer unos últimos versículos. Primero vamos a Ezequiel. Uno preguntará, Señor, ¿por qué has permitido todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que entendamos estas cosas? Primero, no tengas miedo, hermanito. No tengas miedo, que no te invada el temor, que no te invada la paranoia, no te vuelvas un enfermo de las conspiraciones. Y recuerda que el Señor tiene todo bajo cuidado, no importa lo que haga el hombre. Que no te dé miedo. Ezequiel, capítulo 38, versículo 23. El Señor, en el libro de Ezequiel, de hecho, antes de leer eso, yo les leo algo, miren. En el capítulo 25, en adelante, hasta el capítulo 32, el Señor se dedica a hacer una profecía para múltiples naciones. Y les dice, vas a caer, y le dice a Egipto, vas a caer. ¿Por qué? Por tus pecados. Y el Señor, ¿por qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué quieres todo esto? Versículo 23 del capítulo 38. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos, ¿de qué? De muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor, que yo soy Jehová. El Señor, su propósito es ensalzar su nombre que tan pisoteado ha sido durante mucho tiempo y lo sigue siendo en las naciones que no lo reconocen. Y lo va a cumplir. Por eso vamos al último versículo, es el último que leemos y con esto nos despedimos del sermón porque ahora hay que comer. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 11. El Señor ha hecho una profecía. Ha hecho una profecía y si así como dirigió toda la historia de este mundo, creemos que esta profecía se va a cumplir, yo tengo que decir, sí, Señor, creo. Escrito está. Comparación de texto, ¿no? Acá está el Nuevo Testamento comparando con el Antiguo Testamento. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hermanitos, Dios se va a glorificar para que entienda todo el mundo que Dios es real, que Él se encargó de todo. ¿Cuál va a ser mi decisión entonces? Yo me entrego al Señor, me entrego a ese Dios, así que ya no hay que temer. Hermanitos, que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.